Bueno, la política que lo cruza todo en Argentina, también la vida de las Fuerzas Armadas, cómo ha evolucionado esa relación entre Fuerzas Armadas y política desde el alfonsinismo hasta hoy, a 29 años del alzamiento cara pintada que lideró Seineldin. Estamos con Martín Balsa. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, Martín Balsa, como todos saben, fue el jefe del Estado Mayor General del Ejército entre noviembre del 91 y diciembre del 99, un ex también soldado de Malvinas, ¿no? Combatiente en Malvinas. Veterano de Malvinas. Veterano de guerra, exactamente. Martín, el 3 de diciembre de 1990, ¿qué pasaba en las Fuerzas Armadas para que después, bueno, ya entrada otra presidencia en la Argentina, todavía persistiera como un problema político las Fuerzas Armadas? Creo que había muchos factores que incidieron en lamentables desencuentros y disidencias internas dentro de las Fuerzas Armadas y particularmente yo voy a hablar por el Ejército. Hubo dos levantamientos conocidos como Semana Santa y Montecaseros, que fueron conducidos por el entonces teniente coronel Rico. Rico es un hombre al cual yo conocí, traté, fue un verdadero líder de su fracción, pequeña fracción de comandos en Malvinas. Siento un profundo respeto profesional por él. Bueno, después de esos dos levantamientos vinieron posiciones encontradas entre nosotros. Pero debo aclarar que Rico no tuvo nunca ninguna causa vinculada con violación de los derechos humanos. Posteriormente, en circunstancias totalmente distintas, hubo un levantamiento en Villa Martelli, conocido como Operación Virgen del Valle, de Seineldin, lamentable, y posteriormente Seineldin fue apoyado, lo mismo Rico, pero hablo del levantamiento de Seineldin por sectores políticos, empresariales, sindicales, algún medio de prensa también, que estimularon los golpes como estimularon esos sectores todos los golpes de Estado en 1955. Claro, había una lógica que sobrevivía. Exacto, el derrocamiento después del presidente Frondizi, un gran presidente, del doctor Ilia, hasta llegar al 76, que prefiero no hablar de eso hoy. Luego Seineldin, al cual le habían prometido mucho, según me contó Seineldin en su momento, Seineldin está muerto, de manera que voy a respetar a él y la he respetado siempre a su familia. Lo mismo, Seineldin nunca tuvo ninguna causa vinculada con violación de los derechos humanos que yo conozca. Creo que después de Villa Martelli, en que él fue apoyado por autoridades políticas, que después asumieron la presidencia de la Nación. Creo que se equivocó. Y después vino otro levantamiento, el del 3 de diciembre de 1990, también producido por Seineldin. Este levantamiento, a diferencia de los anteriores, fue cruento. Claro, hubo muertos. Había en este levantamiento 7 focos, 3 regimientos de tanque, uno en Villaguay, 2 en la provincia de Entre Ríos, Villaguay y Concordia, uno en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría. En la provincia de Buenos Aires también en la fábrica de tanques Tamse, un batallón de intendencia en el Palomar, y en la capital federal el regimiento de Patricios y el Estado Mayor General del Ejército. Seineldin no lidera esos levantamientos porque él estaba sancionado en una unidad del sur. Y lo peligroso fue que carecía de líderes. Claro. Entonces uno no tenía... Eso fue para la represión un obstáculo grande. Otro condicionamiento es que en 48 horas, y ya quedaban 36, tenía que venir el presidente Bush de Estados Unidos, si usted recuerda. Y sabíamos que si no terminaba ese mismo día todos esos focos sediciosos, de amotinados, de rebeldes, como se lo quiera llamar desde el punto de vista jurídico o mediático. Si no se terminaba, se iba a cancelar la visita. Iba a ser un papelón internacional muy grande para nuestro país. Eso condicionaba en que había que terminar todo ese día, 7 focos anarquizados totalmente,
Tenían armas. Porque no tenían eran armas conducidos claro. por nadie. Martín, pero tenían, digamos, tenían a su disposición el armamento del ejército. Tuvieron de disposición regimientos de tanques. Claro. Pero bueno, el ejército en ese entonces, yo era subjefe del ejército, tuve a cargo de la represión, particularmente las dos más conocidas, que fueron la del regimiento de Patricios en Palermo y el Estado Mayor, pero las otras también. Pero todo el ejército, en todos los niveles, demostró un liderazgo, en todos los niveles, una cohesión, una disciplina y un convencimiento de respaldar el orden constitucional. A pesar de que algunas autoridades entonces, en levantamientos anteriores, cuando se lo hicieron a un gobierno de distintos signos políticos, como el doctor Alfonsín, habían respaldado a Seyneldin. Muchos políticos dijeron que Seyneldin era el reaseguro de la democracia. Lamentablemente, toda esta injerencia finalizó con un saldo cruento. Las acciones más cruentas fueron en Boulogne, en Patricios, en Palermo y en el Estado Mayor. Hubo 14 muertos, más de 100 heridos y unos 4 o 5 prófugos, de los cuales uno de ellos terminó como mercenario en el ejército croata. Los reclamos tenían que ver con todavía esas cuestiones irresueltas después del juicio a las juntas y la asignación de responsabilidades a la estructura militar. No. Ya el de Seyneldin no, y el propio pasaba? presidente de entonces, el presidente Menem, cuando terminó todo, él lo calificó, el señor presidente de entonces lo calificó a ese movimiento, que se lo hicieron a él. Los otros eran vencidos a un gobierno distinto del presidente Alfonsín. Todos los otros habían terminado con acuerdos, con pactos. En este no, solicitaron, de acuerdo, uno de ellos pidió hablar por teléfono conmigo, no Seyneldin, ¿no? Era un teniente coronel. Aproximadamente a media tarde del 3 de diciembre, yo no lo atendí, pero al telefonista le dijo que quería saber cuáles eran las condiciones de rendición. Porque en todos los anteriores había habido pactos y acuerdos entre el poder político y los sediciosos. Sí, en algunos de esos acuerdos se terminaron las leyes, la ley de obediencia debida, iban produciéndose algunos avances buscados por los sediciosos. Yo le mandé, le ordené al telefonista, le dije, no lo voy a atender, pero dígale que no hay ninguna condición. Es rendición incondicional, porque había que terminar con todo esto de una vez por todas. ¿Qué reclamaban, Martín? ¿Qué reclamaban? ¿Qué querían con ese levantamiento? En esto, primero reclamaban ciertos condicionamientos al poder político, pero ni ellos mismos sabían qué era lo que reclamaban. Pero el hecho fue que la imagen que dimos en el mundo eran de algunos que se tiznaban la cara. Las caras pintadas, claro. Sí, yo a ese movimiento no lo califico cara pintada, pero también ha pasado la historia como cara pintada. Eso fue muy lamentable, pero un ejército disciplinado, cohesionado en todos los niveles, en 16 horas, todos los focos, los que había que eliminar primero eran aquellos, los regimientos de tanques, la fábrica de tanques, y los dos últimos fueron Patricios y el Estado Mayor. Ahora, Martín, los más cruentos fueron en Boulogne, en Patricios, en esto. De los muertos, hubo 9 civiles ajenos totalmente. ¿En qué circunstancias murieron esos civiles? Un tanque llevó por delante un colectivo en la zona de Boulogne, en Gran Buenos Aires. En el Estado Mayor murió un rebelde, un coronel rebelde en Boulogne optó por el suicidio, pero esto se inició con el asesinato a mansalva, aproximadamente a las 3 de la mañana del 3 de diciembre, en el regimiento Patricios, del segundo jefe de ese regimiento, el teniente coronel Pita. Y de operaciones también, de un mayor Pedernera. Asesinados por hombres por sus colegas del ejército, exacto. Por eso, esto fue muy cruento y creo que marca un punto de inflexión en nuestra historia reciente. ¿En qué sentido? En mi opinión. Sí, ¿en qué sentido, Martín?
Aparte, ¿le puedo hacer yo a usted una pregunta? A lo mejor, a ver, no sé si a lo se me mejor puede ahí responder. a lo mejor está la respuesta. Usted y quienes nos están viendo, yo aprecio que no deben recordar un periodo de estabilidad institucional y constitucional, sobre todo en el contexto de las Fuerzas Armadas, subordinadas totalmente Claro. al sistema republicano. No ha habido un periodo tan largo en nuestra historia, claro. por lo menos en el siglo pasado y en lo que Claro, va del presente, tan sin largo duda. como el que va del 3 de diciembre, desde el lunes 3 de diciembre de 1990 hasta este momento que estamos conversando. Claro, las Fuerzas Armadas dejan de tener una injerencia en la política, ¿no? Detallada en Ahí ese fue un sentido. punto de Sí, inflexión en nuestra historia. Por eso, usted me hace recordar algo que me ocasiona a mí cierta tristeza. Que en la década pasada y hace unos meses también se repitió por dos funcionarias que dijeron, una en su momento y otra también hace relativamente poco, que iban a insertar a las Fuerzas Armadas en la democracia. Claro. Estoy en total desacuerdo. Si hay un punto de inflexión que demuestra la inserción de las Fuerzas Armadas, yo hablo del contexto del ejército, Sí, pero sí. sobre todo también las Fuerzas Armadas, en la democracia, y más de que la democracia, en el sistema republicano que todos queremos, es el 3 de diciembre. No es ahora que hay que buscar Claro. insertarlas en la democracia. Claro, ese es el 3 de diciembre de 1990. Le planteo esta pregunta, Martín. Discúlpeme Esa- que yo la... No, está muy bien, está muy bien. Esa inserción plena de las Fuerzas Armadas en la democracia, ¿fue a costo de que haya perdido una función clara en esta democracia las Fuerzas Armadas? Se lo dejo planteado, vamos a un corte y enseguida volvemos. Estamos con el general, ¿se le sigue diciendo general Martín Balsa? Sí, me voy a morir siendo general, Muy bien. por lo menos general retirado, General o teniente retirado. general retirado, pero Jefe del Estado Mayor General del Ejército entre 1991 y 1999, rememorando aquel 3 de diciembre de 1990 con el alzamiento de carpintadas liderado por Zaineldin. La pregunta que quedó pendiente fue si esa democratización, ese fue el último hecho en el que las Fuerzas Armadas o el Ejército, de acuerdo con su descripción, intervenía o intentaba condicionar la vida política argentina. Esta democratización que se inicia en ese momento ha hecho que las Fuerzas Armadas quedaran un poco sin función en esta democracia. no sé exactamente, hubo muchos factores. Tenemos que recordar que la presidencia del doctor Alfonsín al doctor Alfonsín le tocó una transición muy difícil. Sí, sí. Las secuelas de la llamada lucha contra la subversión, el problema de Malvinas, un ejército que por ciento elevadísimo, no estaba vinculado con el proceso, pero políticamente a veces se lo pegaba al proceso. Sí, sí. Eso incidió negativamente, hubo que superarla, pero a mí me parece que se superó por la acción, por la convicción de los hombres del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, de insertarse en la democracia también. No fue una imposición del poder político, Claro. porque el poder político contribuyó también a estos levantamientos y anteriormente a muchos más. No nos olvidemos que al doctor Frondizi le hicieron 34 o 36 planteos Claro. cívico-militares. Claro, la idea de que iban a golpear los cuarteles, los dirigentes. Claro, creo que claro. también la sociedad civil, como la llaman, comprendió que no tenía más que recurrir a Claro. eso, sino que la convivencia democrática era lo que nos tenía que encauzar. Martín, durante su gestión usted en 1995, abril, si no me equivoco, 25 de abril de 1995, en el programa Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt, sostiene, por primera vez reconoce la responsabilidad del ejército en la violación de derechos humanos durante la represión y condena esos hechos. ¿Cómo, teniendo en cuenta ese hecho histórico que usted protagonizó en aquel momento, cómo ve hoy el hecho de que César Milani haya sido absuelto en relación a su participación en la desaparición del soldado Ledo? Bueno, ese mensaje del martes 25 de abril del año 1995, que usted acaba de mencionar,
obviamente lo expresó públicamente ante la sociedad el jefe del ejército, Claro. que era yo. Pero me sentí acompañado por el ejército, por los hombres en actividad y por muchos retirados. Fue un mensaje institucional que hasta ahora, en 2 décadas, en 25 años casi que se van a cumplir, nadie lo ha modificado. Fue un mensaje institucional, por eso tiene un valor, porque fue la institución Claro. ejército. Lo tenía que dar el jefe del Claro, no era ejército. personal, era de la Claro, institución. obviamente que obedecía a mis íntimas convicciones, pero sí. me sentí respaldado por un magnífico grupo de generales, de oficiales Sí. y de suboficiales, y también de camaradas de otras Fuerzas Armadas. Y tuvo una repercusión muy grande en el extranjero, que jamás nos íbamos a imaginar nosotros. Pero muchos dicen que ese fue un punto de inflexión también, no sé, Sí. pero era una respuesta que teníamos que dar. Porque hubo mucho tiempo que superar también a veces, desde el 55 Sí, sí. hasta el 80, cuando en una institución armada algunos sectores mezclan lo político, lo ideológico, lo religioso y lo militar, Sí, sí. es un cóctel explosivo. ¿Cree que César Milani mezcló lo político y qué piensa de la absolución en relación al tema del soldado Ledo? Yo no lo ¿Le conozco, preocupa? lo conocí al general Milani en el año 2008. Yo ya era embajador. Cuando yo me retiro, él era teniente coronel, no lo conocía, lo cual no quiere decir que en alguna oportunidad lo pueda haber visto, pero no lo tenía presente. Todo lo que conozco fue el ascenso de Milani en el año 2001. Yo no era jefe de ejército, lo aprobó por unanimidad del Senado, por unanimidad. En otros ascensos sí tuvo votos negativos. Claro. No conozco el perfil profesional de él, sí conozco que ha respondido a la justicia y es la justicia la que tiene que determinar. Bien. Ahora, lo que digo de mezclar lo político, sí, cualquiera que lo intente. Sí. Es decir, si yo lo hubiera intentado, me lo hubieran hecho ver mi general Claro. y mis subordinados. Pero mezclar, insisto, lo político, lo religioso, lo militar y lo ideológico es un germen de destrucción de una fuerza armada. Y esto está desterrado definitivamente de la fuerza del ejército en el contexto de las Sí, Fuerzas sí. Armadas. Última pregunta, tengo. Se habla mucho, se cuestiona el régimen político en Venezuela y el peso que tienen las Fuerzas Armadas en ese país. Y hay una preocupación de ese retorno, de ese poder de las Fuerzas Armadas condicionando la vía política en América Latina. ¿Cómo lo ve usted? Conozco, por haber sido 8 años embajador en Colombia, el tema venezolano Claro. bastante. Creo, y quizás en esto, como no soy politólogo ni político, tengo una opinión. El contexto psicosociocultural, político, económico y militar de nuestro país es totalmente, sideralmente diferente a ese contexto venezolano. Y las Fuerzas Armadas argentinas, estamos recordando hoy, hace 29 años que están insertas en el respeto a la democracia. Claro. Tienen No otra- tienen nada que ver, no son acusadas de corrupción, no son acusadas de vinculación con el narcotráfico, como son acusadas, bien o mal, no sé, las Fuerzas Armadas de Venezuela. Bien. Están insertadas y creo que nuestro país, nuestra sociedad, las valora como tal. Son fuerzas que han estado desatendidas durante mucho Claro. tiempo, sacrificadas en este momento, pero que nadie puede dudar del respaldo a la esencia de los valores republicanos Bien. de estos hombres que están conduciendo hoy las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Martín Balsa, por estas memorias y este análisis de las Fuerzas Armadas en América Latina. Muchas gracias a usted.